Hola amigos, les habla el doctor Pedro Castillo de Escuela de Salud España. El tema de hoy es la dosis de magnesio. ¿Cuánto hemos de tomar cada día y cómo saberlo? ¿Cómo calcularlo? He visto en internet que la mayoría de vídeos afirman que el magnesio debe tomarse por vía oral a tolerancia intestinal. Como médico, educador, mi obligación es demostrarles si eso es o no correcto. Les anticipo que se van a llevar muchas sorpresas. No se lo pierdan y, como siempre les digo, no jueguen con su salud. ¿Cuánto magnesio tomar y por qué es el objetivo de este vídeo? Como médico educador sanitario, estas son las 10 cuestiones de hoy. ¿Es correcto lo que dice el señor Fran Suárez de que hay que dosificar el magnesio a tolerancia intestinal? Explicaré lo que es. Pondré dos ejemplos de cómo los médicos dosificamos los productos. Uno será el calcio y otro un antihipertensivo. Veremos cuál es la verdad probada científicamente sobre la dosis de magnesio. Me plantearé si este señor es un verdadero especialista en metabolismo, como afirma. Les mostraré cuál es la verdad sobre la sobredosis con magnesio, sobre la eliminación de este mineral y las precauciones que hay que adoptar. Por último, plantearé a quién creer y por qué. Y finalmente las conclusiones. Comencemos por el concepto de dosificar el magnesio a tolerancia intestinal según el señor Fran Suárez. En su vídeo ya formula las dos preguntas clave. ¿Cuánto magnesio debo yo tomar? Y ¿cómo saber cuánto magnesio se debe tomar? Veamos a continuación su respuesta y analizaré si es o no científicamente correcta. De entrada, dos comentarios me llaman la atención. Uno es que habla de descubrimiento, como si hubiera hecho un hallazgo histórico. Y el otro es que calcula la dosis basándose en un efecto secundario del magnesio oral, como es la diarrea. Con estas palabras textuales nos lo explica. Presten atención. Usted debe empezar por una cucharadita. Y si durmió bien y sin problemas, al día siguiente tome 1,5. Si durmió profundo y no le dio diarrea, siga aún aumentando de media en media. Y así hasta que le dé una diarreíta leve. Eso quiere decir que se excedió y su dosis correcta es la del día anterior. Me pregunto, ¿es correcto decir eso? Para responder si el señor Suárez está equivocado o no, les voy a presentar dos ejemplos sobre cómo la ciencia médica calcula la dosis de un producto para la salud. El primer caso será con otro mineral, muy importante por cierto, el calcio. Y la enfermedad en la que usaremos el calcio es una que me consultan ustedes con mucha frecuencia, la osteoporosis. Sabemos que en condiciones de salud, los alimentos ricos en magnesio, como son en calcio, como son los lácteos, vegetales de hoja verde, el pescado, como el salmón, sardina, etc., ya nos aportan una cantidad diaria importante, 800 miligramos. Y la pregunta es, ¿para la osteoporosis, con los suplementos de calcio, en qué nos basamos para calcular la dosis terapéutica? La respuesta es que los médicos nos basamos en los resultados demostrados en los cientos de estudios clínicos con miles de pacientes que demuestran el beneficio sobre la formación de hueso en la osteoporosis de añadir unos 1000 miligramos al día, lo cual solo representa un 25% más del aporte dietético nutricional normal. Pasemos ahora al segundo ejemplo, que es
el cálculo por la ciencia médica de la dosis de los antihipertensivos cuando hay presión arterial alta. He escogido el medicamento que yo mismo tomo para mi presión alta, para mi hipertensión, con resultados excelentes, por cierto, el enalapril. Es un inhibidor del enzima conversor de la angiotensina. Bueno, el cálculo de su dosis, ¿de qué dos datos procedentes de estudios clínicos en miles de enfermos dependerá? Como es lógico, la dosis inicial va a depender, claro, de la gravedad de la hipertensión del enfermo, o sea, del grado de hipertensión. Y sabemos, por estos estudios, que debemos empezar con una dosis de 5 miligramos al día hasta un máximo de 20, pero basándonos en la gravedad de la hipertensión. Asimismo, la dosis de mantenimiento se ajustará dependiendo de la respuesta al medicamento, o sea, de la evolución de esa hipertensión arterial. En función de esto ajustaremos la dosis. Queda claro que lo que nunca hay que hacer sería dosificar enalapril o cualquier otro antihipertensivo a tolerancia vascular en este caso. ¿Y por qué no? ¿Qué significaría dosificar un antihipertensivo a tolerancia vascular? Por hacer un símil con la tolerancia intestinal del magnesio oral. Pues calcular la dosis del antihipertensivo a tolerancia vascular sería como decirle al enfermo que fuera aumentando progresivamente la dosis hasta que usted note un leve mareíto, un leve mareo, si está de pie o al levantarse. Es obvio que hacer eso sería una barbaridad. Por consiguiente, volviendo a la verdad sobre la dosis del magnesio, ¿cuánto necesita usted? Como les explico en mi vídeo titulado Secretos del Magnesio, en primer lugar, la cantidad total diaria se debe ajustar en función de lo que usted pese. Todo el mundo recomienda, el mundo de los expertos, la comunidad científica recomiendan 5 miligramos por kilo de peso, de manera que para una mujer de 60 kilos la cantidad total diaria no debería superar los 60 por 5, 300 miligramos al día. Debo recordarles que cuando hablamos de la cantidad total, estamos incluyendo el magnesio que ustedes toman con las bebidas y alimentos y el magnesio que toman si además consumen un suplemento. Pero si la mujer pesara en lugar de 60, 80 kilos, como me preguntaba una suscriptora, la cantidad total de magnesio al día que requeriría sería 80 por 5, 400 miligramos. En segundo lugar, la cantidad total diaria máxima de magnesio deberá ajustarse al género sexual. Es decir, las mujeres sabemos que no deben superar, para un peso estándar, los 320 miligramos día, como máximo, y los hombres los 420. En tercer lugar, he de recordarles que los suplementos de magnesio no hacen falta si ya está tomando estos alimentos de la imagen, incluido ya lo que siempre me dicen, el efecto de los abonos o fertilizantes artificiales, que por cierto en mis respuestas siempre les digo que también los hay que contienen magnesio, concretamente nitrato de magnesio y sulfato de magnesio. El motivo es que estos alimentos ricos ya nos están aportando los 300, 400 miligramos día, que es lo que necesitamos las personas sanas que no tenemos déficit de magnesio en nuestro cuerpo. Y en cuarto y último lugar, debo decirles que no jueguen con su salud, porque el magnesio oral como cualquier producto, solo ha de tomarse en caso de que haya
hipo, o sea, déficit, disminución de los niveles normales, magnesemia, hipomagnesemia, por lo tanto de magnesio. En mi próximo vídeo les explicaré, por un lado, cuáles son los síntomas verdaderos, porque hay mucho error en lo que he visto en internet al respecto, los síntomas verdaderos del déficit de magnesio, y por otro lado, les vengo enseñando que los médicos certificamos con un 100% de seguridad que nos falta magnesio cuando los niveles en un análisis son inferiores a 0,75 milimoles litro. Los gravísimos errores del señor Frank Suárez sobre este tema de la dosis correcta del magnesio me han llevado, como es lógico a sospechar, de su formación sanitaria. Por eso me pregunto, ¿tiene usted el título universitario de especialista en metabolismo? Una cosa es inaceptable, y me refiero a cuando en sus vídeos afirma que su canal Metabolismo Televisión es la fuente, su información, la fuente, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y salud. Esto no es ético, porque un vendedor no puede ser jamás la fuente de información correcta sobre un producto. ¿Y saben por qué? Pues porque hay una cosa que en ciencia denominamos tener o no tener conflicto de intereses, y este señor tiene un enorme conflicto de interés económico: la venta, el dinero. En segundo lugar, se autodenomina especialista en obesidad y metabolismo, lo que debería demostrar, porque yo como médico sé que no existe la especialidad de obesidad y metabolismo, de modo que debería enseñarnos su título oficial. Le pregunto a este señor si puede demostrar haber estudiado lo que estudia y la experiencia que adquiere un médico especialista, que en promedio sería de unos 10 años de formación universitaria, incluyendo 6 años de licenciatura, más luego un examen para aprobar como médico interno residente que le permita hacer la especialidad clínica en un hospital, donde estaría residiendo como residente durante unos 4 o 5 años. La pregunta es para ustedes: ¿quién es el médico realmente, verdaderamente especialista en metabolismo, glándulas endocrinas y hormonas? El endocrinólogo clínico, por favor. Por lo tanto, la conclusión científica y ética es que si el señor Suárez no acredita la titulación oficial de endocrinólogo clínico, entonces no puede autoproclamarse el especialista en ninguna de las enfermedades que son competencia profesional de un endocrinólogo, de un médico endocrinólogo clínico. Por todo lo anterior, llego incluso a preguntarme, ¿no estará cometiendo intrusismo profesional médico en cuanto que está ejerciendo actos propios de una profesión, la medicina, sin poseer, salvo que lo demuestre, el correspondiente título académico oficial, o sea, no el de una escuela cualquiera, no, oficial, de una universidad, como profesional de la salud, como profesional sanitario? En fin, dicho esto, prosigamos con las verdades sobre el magnesio. En cuanto a la verdad sobre la sobredosis, ¿existe o no para su salud riesgo con un exceso de magnesio? Me encuentro con otra falsedad de este señor cuando afirma que no hay sobredosis posible de magnesio. Lo que claramente es, presten atención y piensen, un engaño para vender magnesio a todos, a todo el mundo, para todo,
para cualquier situación clínica y con la mayor cantidad posible, o sea, tómelo hasta que tenga una leve diarreíta y sin ningún control. Vean lo que le ocurre a una persona cuando sus niveles de magnesio sobrepasan lo normal. Por eso hablo de toxicidad del magnesio, en exceso, obviamente, y afirmo que puede causar la muerte, demuestro que puede causar la muerte en sobredosis. Partimos, abajo a la izquierda, de los niveles normales, que es un milimol por litro, aproximadamente, que equivalen a 2,4, 2,5 miligramos decilitro. Esto es lo normal. Cuando subimos de 2,5 a 10, la persona ya tiene pérdida de los reflejos osteotendinosos. Comienza a tener alteraciones en la electricidad cardíaca, en lo que llamamos el ritmo cardíaco, con alteraciones en el electrocardiograma. Muestra somnolencia con un lenguaje ya balbuceante. Pero es que lo peor de todo es que cuando los niveles son de 15, 17, o sea, 6 veces lo normal, sobreviene una paresia primero, una debilidad y luego una parálisis muscular con la consiguiente dificultad o parada respiratoria. Y ya con niveles de 30, el corazón se para y sobreviene la muerte. Analicemos ahora quién dice la verdad sobre la eliminación del magnesio. ¿Es intestinal o es renal? Este señor afirma lo siguiente: cuando la célula se llena de magnesio, como el cuerpo ya no necesita más, por cierto, dice la célula, o sea, señor Suárez, ¿a qué célula de los miles de millones de células de nuestro cuerpo, de nuestro organismo se refiere usted? ¿A la célula de la mucosa intestinal, a la célula hepática, a la célula pancreática? ¿A qué célula? Bueno, en fin, a la célula, bien. Como el cuerpo dice ya no necesita más, va a tratar de eliminarlo por el intestino. Esto es falso, como voy a demostrar. Comete el señor Suárez el grave error de olvidarse de nada menos que de los riñones, de la gran importancia que tienen en la eliminación del magnesio, que resumo en esta frase: los riñones son clave en la homeostasis, que quiere decir en el equilibrio corporal del magnesio, y que esto se debe a que los niveles de magnesio en la sangre se controlan sobre todo por su excreción urinaria, o sea, por su eliminación en la orina. Les ruego que estén atentos a lo siguiente y aprenderán por qué tomar un exceso de magnesio supone una sobrecarga de trabajo para los riñones. Lo entenderán si les explico lo que pasa con el magnesio cuando entra en el riñón. ¿Qué ocurre en la fase 1? Pues que cada día, y sin tomar suplementos, solamente con las bebidas y alimentación, 2,4 gramos de magnesio de la sangre son filtrados por lo primero que se encuentra en el riñón, que son los glomérulos renales, los glomérulos. A continuación, ¿qué ocurre en la fase 2? Pues ocurre, y aquí viene lo de la sobrecarga, que de los 2.400 miligramos diarios que filtran los glomérulos, nada menos que 2.300 van a reabsorberse en la siguiente parte del riñón que llamamos el asa o circuito de Henle. Y en la fase 3, pues después ocurre que finalmente de los 2.400 miligramos iniciales, solo el 4%, 100 miligramos, va a pasar a la parte final del riñón, que es el túbulo conector. Por lo tanto, solamente ese 4% se va a eliminar por la orina. De manera que, tras conocer estas 3 fases de la eliminación del magnesio por el riñón, primero se filtra, luego se reabsorbe y finalmente pasa al túbulo renal para eliminarse, se imaginarán la sobrecarga de trabajo renal si en lugar de llegar a ese riñón 2,4 gramos, que es lo normal, sin excesos de magnesio, le llega el doble o le llega el triple.
Las cifras hablan por sí solas. Tomar un exceso de magnesio es una sobrecarga de trabajo para los riñones, porque la suma de los 350 miligramos al día que ya ingresamos con el agua y los alimentos, pese a los fertilizantes artificiales, más los 350 adicionales que puede llegar a tomar con un suplemento, dobla con creces la cantidad normal aceptable, o incluso la triplica. De modo que esto implica una sobrecarga del órgano que tiene que eliminarlo, y no es el intestino, sino que son los riñones. Por último, ¿siguen creyendo ustedes que se puede tomar magnesio para todos y para cualquier situación de salud, y con el único límite de la ridícula diarreíta del señor Frank Suárez? Pues no. Sepan también la verdad, y vamos más allá, sobre las precauciones que hay que tomar con el magnesio, y sobre todo con el exceso de magnesio. Obviamente, no olviden pues lo que se deduce de antes, que es la precaución a tener en los pacientes con insuficiencia renal. Pero otra precaución a tener en cuenta, y de la que nadie les habla, son las posibles interferencias del suplemento de magnesio con determinados medicamentos. De manera que hay dos tipos de interferencias. En unos casos ocurre que los suplementos de magnesio pueden verse, el suplemento de magnesio puede, cuando se toma en pacientes que están tratados, por ejemplo, con glucagón, que es un antagonista de la insulina en la diabetes, o con calcitonina, o con diuréticos, o con calciferol, etcétera, etcétera, lo que hacen estos medicamentos es que todavía aumentan más los niveles de magnesio, de modo que si ya había un exceso, va a haber todavía más. Y otro tipo de interferencia del magnesio con medicamentos es cuando el magnesio hace que disminuya la absorción de esos medicamentos, o sea, la cantidad final que tiene ese organismo de esos medicamentos que necesita, y por lo tanto va a reducir la eficacia. Y me refiero a determinados antibióticos. Me refiero también a los bifosfonatos, que es la primera opción terapéutica en la osteoporosis, a los calcio antagonistas, que son antihipertensivos, en fin, son medicamentos importantes. Y esto nadie se lo ha explicado hasta este vídeo. Recapaciten y decidan sobre a quién creer, sin olvidar nunca que el dinero, el interés económico, es enemigo de la ética informativa. Por mi parte, los que me conocen saben que soy un médico de Escuela de Salud en España, que solo les informo, les educo, que me baso en la evidencia científica, que no vendo productos, que me guía mi conciencia ética y que respondo en la medida de mis posibilidades a todas sus consultas y gratis. También saben que en mi vídeo Beneficios del Magnesio les demostré que yo sí amo el magnesio, pero, importante, solo cuando se utiliza en caso de déficit, punto número 1, y punto número 2, cuando la dosis se calcula en función del beneficio clínico del magnesio y no a tolerancia intestinal. Mi compromiso ético lo he demostrado en muchos artículos, como este de la imagen, publicado como un artículo de opinión y revisión en la revista Anales de Medicina Interna. Y así pues, desde mi ética, mi ciencia y mi conciencia, les recomiendo y ruego desconfiar de quien vende productos milagro. No existen los milagros en medicina. Ya basta de mentiras y engaños a las buenas personas. Ya basta de falsedades, por lo que por favor desconfíen de quien todo lo que dice es para vender sus productos, que obviamente siempre son los mejores. Que por cierto, lo que afirma en esta frase es incierto, porque una cápsula o una pastilla dosifica mucho mejor un producto que no una cucharadita, que es más a ojo. En fin, ¿siguen creyendo que este señor Frank Suárez les dice la verdad?
Pues no, no dice la verdad, como él garantiza decir. Su frase, y esto se lo comento a mis amigos, porque la verdad siempre triunfa, acaba siendo una prueba de su cinismo. En fin, llega el momento ya de ver cuáles son las conclusiones de la ciencia médica y la ética sobre cuánto magnesio usted necesita y cómo lo debemos calcular. Conclusión primera. Para diagnosticar si usted tiene déficit de magnesio, nos debemos basar en sus síntomas y, si es necesario, en sus síntomas de déficit. Y si es necesario, con un análisis clínico demostrando que está por debajo de 0,75 milimoles. Punto número 2. La cantidad diaria de magnesio en los suplementos orales se deberá basar en el déficit debidamente diagnosticado. La cantidad diaria de magnesio deberá basarse en la eficacia demostrada en estudios clínicos, que no hay los suficientes. 4. Calcular la dosis de magnesio a la tolerancia intestinal es un disparate que solo busca vender magnesio para todos y en la mayor cantidad posible y sin control. 5. Decir que el magnesio se elimina por el intestino es un grave error que olvida su importantísima eliminación renal. 6. Decir que no es posible la sobredosis de magnesio es una grave ignorancia de la intoxicación por magnesio en caso de ingerir o de tomar cantidades excesivas. Dosis excesivas e innecesarias de magnesio van a producir una sobrecarga funcional de sus riñones. 8. Los consumidores de magnesio oral deben conocer las interacciones con algunos medicamentos. 9. Precaución. No se debe creer la desinformación tendenciosa de falsos especialistas como este señor y otros similares movidos principalmente por la venta de productos, por el lucro. Y por último, 10. Una recomendación. Solo crean a médicos y otros profesionales sanitarios de probada honradez e informadores sanitarios con titulación oficial y sin conflicto de interés. Ahora ya están ustedes en condiciones de elegir su mejor opción para informarse con la verdad. Por un lado tienen a un médico con las características que le he descrito y por otro a una persona, el señor Fran Suárez, sin título sanitario en principio, salvo que lo demuestre, pero todo me apunta a decir que debe ser un título sin validez oficial internacional, que representa a su negocio privado, que he demostrado aquí que desinforma, que sus mentiras están camufladas de aparente verdad, y en su caso se produce aquello de que media verdad más media verdad igual a una mentira, que su objetivo es vender productos, que su interés es su cartera, su economía, y que da en Internet, en lugar de responder a las consultas, da teléfonos de contacto para hablar luego a nivel privado. Termino con esta reflexión final. Es más fácil engañar a la gente que convencerla, y este ha sido mi objetivo, de que ha sido engañada. Yo por lo menos lo he intentado por el bien de ustedes, créanme que no por el mío, por su salud. Gracias y buen día. Si le ha gustado este vídeo, no olvide suscribirse a mi canal médico y darle clic a la campanita para que YouTube le notifique cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias.